¿Qué es lo que sí podemos hacer como una manera de edificar el cuerpo de Cristo? ¿Y qué no hacer? Que está en este capítulo 14, yo se lo recomiendo de Romanos, yo le recomiendo que usted lo lea, lo vuelva a leer varias veces, porque en otra oportunidad quizá podamos explayarnos un poco más. Capítulo 14 del libro de Romanos. Habla de la conciencia. Romanos capítulo 14 dice: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitas que se hable mal de lo que para otro es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Hasta ahí vamos a leer. Es muy interesante todo lo que se encuentra acá. El problema en esta oportunidad, ¿cuál era? La comida. Era la comida, ese era el problema. Sobre eso escribe Pablo, y de alguna manera comienza a hablarle a los hermanos y pone sobre la mesa cuál era el tema que estaba causando algunos problemas. Y habla de la aceptación, habla de aceptarnos unos a otros, habla de cómo nosotros tenemos que buscar edificarnos unos a otros, y va a decir algunas cosas interesantes. Alguna comida de aquel tiempo era sacrificada a los ídolos y luego se vendía en las carnicerías.
Así que Pablo dice, yo por las dudas ni pregunto, dice Pablo, yo como y doy gracias a Dios por lo que como. Hoy, en nuestro tiempo, no es el tema la comida. Quizá hay otros temas ahora que tienen que ver con las controversias y las diferencias que podamos tener. Por ejemplo, podría ser, ¿cómo hay que orar? ¿Se ora de pie, caminando, de rodillas? ¿Dónde se ora? ¿En casa o en el templo? ¿Cómo es el tema de orar? ¿Se repite siempre lo mismo o no se repite? ¿Hay que gritar o no hay que gritar? ¿Puede una mujer arreglarse, vestirse, pintarse? ¿Se pinta mucho, se pinta poco? ¿No hay que pintarse? Aquí me levantaron la mano. El tema y otros temas que hacen a lo cotidiano que hace que alguien juzgue más espiritual o menos espiritual. ¿Hay que pintar, hay que vestirse de negro? ¿O está mal vestirse de negro? Hay que pintar. Hay algunos principios acá y rápidamente quiero mencionar algunos de ellos. Acá el tema de los días también aparece, no de la familia de los días, sino los días. El que lo hace, para el Señor lo hace. Sea lo que nosotros hagamos, debiéramos revisar que sea para el Señor y sea la motivación que nos moviliza, que nos mueve a hacerlo para el Señor. ¿Adorás al Señor de rodillas? ¿Reconociendo? Bueno, hacelo para el Señor. ¿Adorás al Señor saltando mientras andás, trabajando, caminando, no sé, cocinando? Hacelo para el Señor. El punto es que lo que nosotros hagamos sea para el Señor. Ahora, Pablo lo que pone acá en evidencia es el tema del juicio. El juicio presupone un estado superior, una espiritualidad superior. Entonces aquel que guarda ciertas cosas cree que el que no las guarda no es tan santo o es menos santo. Aquel que practica ciertas cosas cree que el que no las practica tiene menos comunión con el Señor. Y un principio clave que está en este capítulo es lo que Pablo dice. Cuando pregunta, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otro? ¿Acaso nosotros morimos por el otro? El principio es este. Que la autoridad que pudiésemos tener nosotros para juzgar a nuestro hermano es haber muerto por él. ¿Sabe quién juzga? Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús? Murió por nosotros. De modo que cada uno, versículo 12, dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, en consecuencia, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Sea cual fuere lo que a mí me motiva el caminar con el Señor, debiera yo revisar cada día esa mi motivación con el Señor. En vez de estar ocupándome del andar de mi hermano. Yo sé, dice el versículo 14, y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para que estima que algo es inmundo, para él lo es. Hoy podríamos decir, ver ciertos programas, jugar o no jugar ciertos deportes, porque el que no practica deporte, no le gusta el deporte, dirá, bueno, pero ¿por qué no usa ese tiempo de practicar deporte para buscar más del Señor? Y el que no practica deportes mirará más televisión o mirará otras cosas en internet. ¿Y el caso cuál es? ¿Cuál es otro de los principios? Dice,
a partir del versículo 16, que ya sea por lo que fuere, si algo de eso hace que yo menosprecie a mi hermano y lo ame menos a mi hermano, entonces yo tengo el problema. No es lo que hace o deja de hacer mi hermano el problema, sino mi corazón que juzga a mi hermano y parece que dejo de amarlo. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni deporte, ni televisión, ni ciclismo, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos nosotros lo que contribuye a la paz y a la edificación unos con otros. No destruyamos lo que Dios está haciendo en alguien por causa de cualquier tema que fuere. Porque si en mi manera de entender la espiritualidad, yo pretendo que mi hermano haga lo que yo considero que para mí está bien delante del Señor, puedo estar entorpeciendo la obra del Señor de mi hermano. Fíjese que en esta situación el tema tenía que ver con la comida. Nosotros jugaríamos hoy, ¿cómo han perdido el tiempo con la comida? Diríamos nosotros. Y los romanos, si nos ven a nosotros, dirían, ¿cómo pierden el tiempo con otras cosas? Versículo 21. ¿Es mejor dejar esto o aquello? Ni hacer nada para que mi hermano tropiece. Eso es lo mejor. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vuelvo a esta idea de considerar lo que yo creo que es importante. ¿Y por qué juzgo yo que para el otro no es importante o es menos espiritual que yo? Por eso. Si Dios a mí me llama a amar, me llama a ser como Él, a amar como Él. Y esto es muy interesante porque en el contexto de lo que hemos visto y orado hoy, respecto a quienes están lejos de todos nosotros, viviendo otro tipo de realidades, como bien orábamos en este tiempo de oración acerca de los que han dejado las comodidades que tenían y otras cosas también han dejado, su familia, para ser, entendiendo que Dios los llamaba a esa tarea, y mientras que nosotros quizá en otro contexto totalmente diferente estamos mirando cosas que resultan insignificantes. Otra vez, los que somos fuertes, ¿te considerás fuerte en el Señor? ¿Te considerás espiritual? Debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles. ¿Cuáles son las flaquezas de los débiles? Esas cosas que mi hermano todavía quizá no entendió, posiblemente. Y entonces cree tal cosa, aunque yo estoy creyendo lo contrario. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, aclara. Cada uno vea de qué manera puede ayudar al hermano para que ese hermano sea edificado en la fe. Y uno, en vez de decir, por ejemplo, si hoy, después de 2, 3, 5, 10 años, mi hermano ha entendido algo que no entendía, sería animarlo a que siga buscando el Señor porque Dios lo va a seguir iluminando, en vez de decirle, 10 años tardaste en entender esto. ¿Dónde está lo edificante de decirle a alguien que tardó 10 años? No hay nada ahí. Gloria a Dios por lo que el Señor va haciendo en las personas y va trayendo luz a las personas. Y aquel que parecía
que no pasaba nada con el Señor, ahora está entendiendo algo. Bueno, vuelvo otra vez al principio, que queda claro en este capítulo, que el único que puede juzgar es aquel que murió. Y el único que murió es Jesucristo. Por eso dice que ni Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, los vituperios, la vergüenza, todo aquello, la infamia, cayó sobre él. Y aquellas cosas han sido escritas para que nosotros hoy tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Y versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin, además de ser edificados? Que podamos glorificar a Dios. Dice, a una voz. Uno podrá pensar que será posible que algún día todos podamos a una voz glorificar al Señor. Bueno, la palabra de Dios nos anima a buscar lo mejor. Alguno lucha todavía con algunas cosas, otro lucha con otras cosas. Alguno ha tenido victoria sobre algún área de su vida, sobre algún pecado que tenía, otro en otras. Ahora, pararme en lo que yo creo estar fuerte para juzgar a mi hermano, ¿dónde está el beneficio de eso? No sea cosa que estemos afectando la fe de nuestro hermano. Y aquel que está buscando agradar al Señor. Y dice también que todo lo que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo tiene que ver con el gozo, con el ser edificado, con la paz, con poder glorificar todos los días al Señor y experimentar con el Señor lo que Él tiene para nosotros. Y nosotros que podemos orar por personas que están en otros países lejanos a nosotros, aún como bien se dijo, ni los conocemos algunos. ¿Oramos por nuestro hermano también? Al hermano lo tenemos acá, más o menos sentado en el mismo lugar, casi todos los domingos. ¿Oramos por ellos? Tratamos de alentar, de animar a que en la búsqueda del Señor puedan encontrarse con el Señor siempre y caminar. ¿Estamos dispuestos a que si mi hermano necesita algo yo pueda estar atento a su necesidad? Cuando vimos acerca de la familia de Dios, tenía que ver con esto también, de ver de qué manera nosotros podemos estar atentos. Y alguien tomará otro camino, alguien podrá o elegirá seguir errando en otra cosa. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Amarlo. Porque el único que tiene derecho a juzgar, según este texto, y estúdielo más en su casa si quiere, es aquel que murió, que es Jesucristo. Así que, en lo que dependa de nosotros, alentemos a los débiles, sobrellevemos las cargas de los débiles, de los que no pueden, animemos, tratemos de que puedan ver a Jesús, porque la única posibilidad que tenemos es caminar con Él. Al participar de la Cena del Señor, el texto de 1 Corintios capítulo 11, muy conocido por todos nosotros, por la mayoría de nosotros, cuando Pablo enseña acerca de esto, él dice que aquel que no discierne el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo hoy? La iglesia. Nosotros. Así que, al participar ahora, tengamos presente, ¿sabemos de alguien que esté pasando un tiempo de desánimo, de aflicción, de tristeza, de enfermedad? ¿De él, de ella o de su familia, de alguien cercano? ¿Alguien que por la situación laboral complicada la puede estar pasando mal? ¿Le hemos preguntado a alguien últimamente cómo está? Porque participar de la comunión tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Podemos nosotros celebrar lo que el Señor hace con nosotros y damos gloria a Dios por eso. Pero no nos olvidemos de mi hermano, mi hermana, que puede estar en otra situación diferente a mí.